Bien, he querido hacer un pequeño video respecto del tema de la propiedad privada visto desde la doctrina social de la Iglesia. Esto a propósito de, de un comentario que hizo el Papa hace una semana atrás. Yo primero publiqué, lo que voy a hacer video ahora lo publiqué en Twitter, en un hilo de al menos 10 tweets, en donde él hablaba de que la propiedad privada era un derecho relativo y eso generó una serie de respuestas vociferantes, de respuestas, digamos, de todo tipo, básicamente repitiendo algunos eslogans de siempre, ¿no es cierto? Eso que la iglesia tiene tantas riquezas, que venda las riquezas del Vaticano, alguna más específica respecto al Papa Francisco, en fin. Pero más allá de todo eso, que es más o menos esperable, creo que era conveniente darle una vuelta a esta noción, a la comprensión católica de la propiedad privada, que vamos a ver que es bastante interesante y eso permite entender en su justa medida qué significa que sea un derecho relativo. Lo primero que hay que decir es que el marco general para entender esto es que la doctrina social reconoce una doble función de la propiedad privada, que vamos a profundizar en unos minutos más. La función social y la función individual de la propiedad. Pero lo primero es ir a los fundamentos. En doctrina social siempre uno parte de los fundamentos y sobre ellos va construyendo la reflexión. Fundamento, evidentemente, de la doctrina social, como de toda la doctrina católica, es la revelación. En este caso, si nos vamos al texto de la creación, tal como es relatado en Génesis 1, eh, quien es el único autor de la creación es Dios. Y siendo Dios autor de la creación, es su único propietario, en sentido estricto, y su único gobernador. Dicho de otra manera, Dios es creador del mundo y en cuanto creador es propietario y gobernador del mismo. Pero nosotros vemos también que en el sexto día de este relato, Dios crea al hombre y además al hombre le confía la creación a título de administrador, si es que nos fijamos bien. ¿Qué significa eso? Que el hombre no va a tener la disposición absoluta de las cosas, pero sí se le va a permitir el uso conforme, al final, según sus finalidades. Acá en particular, eh, presta atención acá al segundo párrafo, donde dice, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Acá va, ¿no es cierto? Tengan autoridad, vamos, para que vayan siguiendo. Tengan autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Es decir, hay una autoridad que se le confiere al hombre y la confiere el autor digamos, quien puede dar la autoridad, que en este caso es Dios. Dice, hoy les entrego para que se alimentan toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra, toda clase de árboles frutales. Eh, pero lo central es esto, es lo primero, ¿no es cierto? Tengan autoridad sobre los peces del mar. O sea, tengan la autoridad. Cuando hablamos de un administrador en el uso cotidiano de la palabra, estamos entendiendo un cargo de confianza. Es decir, yo soy dueño, por ejemplo, de una fábrica y confío la administración de la fábrica a alguien de mi confianza, que es el administrador. Entonces yo me puedo dedicar a otras cosas porque sé que el administrador de la fábrica va a cuidar de ella. O el administrador de una casa, el administrador de un campo. Eso es el administrador, es alguien que tiene autoridad de verdad. O sea, todos saben que en una, en una empresa el gerente hay que, digamos, el gerente es el que tiene la autoridad en esa empresa. Y el gerente es gerente porque los dueños de la empresa le han confiado el cargo. Ahora, teniendo eso claro,
Es decir, que el hombre eh, tiene, digamos, es titular de una autoridad sobre la creación. Pero en cuanto a administrador, es decir, con autoridad delegada, acá yo los invito a mirar la cuestión 66 de la segunda parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, donde él se pregunta si es natural al hombre la posesión, básicamente se hace la pregunta de la propiedad privada, pero lo formula de esta manera: si es natural al hombre la posesión de bienes exteriores. Y acá viene el punto clave que quiero llamar la atención. Él dice que es necesario distinguir la naturaleza de las cosas del uso de las cosas. ¿Ya? Dice, las cosas exteriores pueden considerarse de dos maneras. Una, en cuanto a su naturaleza, la cual no está sometida a la potestad humana, sino solamente a la divina, a la que obedecen todos los seres. Otra, en cuanto al uso de dichas cosas. Y en este sentido tiene el hombre el dominio natural de las cosas exteriores, ya que como hechas para él, puede usar de ellas mediante su razón y voluntad en propia utilidad. Es decir, lo que tiene es una especie de derecho de uso. En el derecho se entiende, se diferencia entre el derecho real de dominio, que es el derecho de disposición, el derecho absoluto sobre una cosa, respecto de otros derechos reales que no tienen esa condición, y entre ellos está el derecho de uso. En este caso, sería una reflexión de esa manera. Pensando en la totalidad de la creación, quien tiene el derecho de dominio, en el sentido estricto, es Dios mismo. Por eso dice, en cuanto a su naturaleza, no está sometida a la potestad humana, sino solamente a la divina. Pero en cuanto al uso, es decir, cómo se utiliza, digamos, las cosas creadas, cómo se les van dando orden, esa sí pertenece al ser humano, tiene un derecho de uso. Y ese derecho de uso, que es según razón y voluntad, es lo que nosotros le llamamos la administración. Ahora, ¿qué tipo de administración va a tener el hombre? ¿Qué tipo, cómo vamos a administrar? ¿Vamos a administrar como un colectivo? ¿Vamos a administrar a cada persona se le va a confiar una porción a cada familia? Y aquí es donde nosotros podemos encontrar el problema de la propiedad privada en los términos actuales. Y para esto vamos a apoyarnos del magisterio de León XIII, en particular de la Rerum Novarum. ¿Cuál va a ser la administración más oportuna? La doctrina social de la Iglesia, particularmente la Rerum Novarum, pero de ahí en adelante, en todo el resto de la doctrina social de la Iglesia, que además era la manera tradicional de entender este asunto, reconoce la necesidad de la administración en propiedad privada de los bienes. Dicho de otra manera, a las cosas se les reconoce un titular personal. O sea, y en ese sentido, a esa persona que tiene algo en propiedad privada se le puede decir, dueño con toda propiedad, sin ningún problema. Y de hecho, más aún, el Rerum Novarum, si ustedes se fijan, critica el socialismo precisamente por querer transformar la propiedad privada en propiedad común. Cuando se trata de hacer eso, se va en contra de la naturaleza del orden, que es lo que vimos recién en la reflexión de Santo Tomás, pero además en términos prácticos también se va en contra incluso del interés del propio trabajador. Es muy interesante cómo lo plantea acá el Papa León XIII. Leamos, dice: para solucionar el mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Es decir, esa es la propuesta de administración de los bienes del socialista, una administración común.
Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras, y es además sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. ¿Bien? Entonces, claramente, la opción de administración común está descartada. Eso a propósito, porque digamos, yo enfatizo acá en este video, porque una de las críticas que se le hizo a Francisco cuando él habló de que la propiedad era una propiedad relativa, la propiedad privada es relativa, era como que está cayendo en tesis socialistas, en tesis marxistas. No, no, o sea, desde la doctrina social de la Iglesia, que acepta que la propiedad privada es relativa, por cuanto es relativa, por cuanto el dueño, el titular de la propiedad, no es el titular absoluto, sino que Dios es el único titular absoluto, eso digamos, no debe confundirse con las propuestas comunitaristas del socialismo, porque nosotros reconocemos que la mejor forma de administración de las cosas es precisamente en manos de titulares privados. Acá no lo puse yo en esta presentación, pero en la misma Carta Rerum Novarum, el Papa dice, nos pone en la situación de que un obrero cuando trabaja y va acumulando un capital, pensando que un trabajo que recibe un salario justo, que le permita ahorrar, de hecho después va a denunciar, hay una denuncia respecto a los salarios precisamente cuando no le permite al trabajador ahorrar, ¿ya? Pero pensemos que un trabajador tiene un trabajo que le permita ahorrar. Ese ahorro es propiedad del trabajador. Ese ahorro le va a permitir adquirir una casa. En esa casa que va a poder considerar propia, va a poder construir su familia, va a poder dejarla en herencia, eventualmente incluso podría hacer algún negocio en esa misma casa. Básicamente, la posibilidad de que un trabajador se le acepte, o un trabajador y a cualquier persona que viva en un país, o que a toda persona que viva en un país, se le acepte la posibilidad de poder tener propiedad privada, justamente le va a permitir hacer este ejercicio. Yo voy adquiriendo mis cosas y eso me va a permitir incluso ir saliendo de la pobreza. Seguimos acá con otro numeral de la misma Rerum Novarum. El que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano, no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Es decir, incluso hay algunos católicos que acentúan, o sea, no está bien acentuar, pero digamos que a propósito del destino universal de los bienes, que es otro principio de la doctrina social de la Iglesia, pero entendiéndolo mal, han cuestionado el tema de la propiedad privada. Y no, la recta comprensión de esto más bien lo fortalece, lejos de no ser contradictoria, destino universal de los bienes con propiedad privada, lo que vienen a hacer es armonizar entre sí y a potenciarse mutuamente, porque se clarifican el uno al otro. Vamos acá, dice, repito, no, el que Dios haya dado a la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano, no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Pues se dice que Dios dio la tierra en común al género humano, no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer. Ojo ahí, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos. Por lo demás, a pesar de que se halle repartida entre los particulares, no deja por ello de servir a la común utilidad de todos, ya que no hay mortal alguno que no se alimente con lo que los campos producen.
Y para terminar, otro numeral, dice, de todo lo cual se sigue claramente que debe rechazarse de plano esa fantasía del socialismo, de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos mismos a quienes se pretende socorrer, repugna los derechos naturales de los individuos y perturba las funciones del Estado y la tranquilidad común. Por lo tanto, cuando se plantea el problema de mejorar la condición de las clases inferiores, se ha de tener como fundamento el principio de que la propiedad privada ha de conservarse inviolable, sentado lo cual explicaremos dónde debe buscarse el remedio que conviene. Y acá es donde yo les invito a leer la carta completa, la encíclica completa. El punto entendamos, la propiedad privada es relativa, sí, es relativa. ¿Es relativa a qué? A otro principio también, al destino universal de los bienes y al dominio absoluto de Dios sobre todo. ¿Significa eso de inmediato que debemos aceptar una administración comunitaria de los bienes? ¿O convertir la propiedad privada en propiedad colectiva? No, no, porque la naturaleza, o sea, lo, lo que ha demostrado tanto la civilización como lo que se infiere a partir de la naturaleza de las cosas es que el mejor tipo de administración de las cosas es la administración privada o la administración en propiedad privada de las cosas. Y eso es un principio que va a ser común tanto al empresario como para el trabajador. Es un elemento común, es una titularidad que le pertenece a cualquier ser humano. Hay que señalar un par de cosas más respecto de la propiedad privada. Primero, la doble función de la propiedad privada. La función de la propiedad privada tiene una función individual por cuanto sirve al desarrollo del titular de la propiedad como al de su familia, como yo les explicaba recién, ¿no es cierto? Si yo como trabajador puedo juntar un dinero, con ese dinero comprar una casa, comprar algunos bienes, me siento más protegido por estar bajo un techo, puedo proteger a mi familia, puedo darle mejores condiciones, y ahí se puede dar una prosperidad material bien ordenada, correcta. Pero a la vez, esa propiedad privada cumple una función social por su propio uso. Lo digo, dicho de otra manera. Si yo, mi salario, por ejemplo, mi salario mensual, que es propiedad privada mía, cuando yo parte de ese salario lo introduzco en el mercado, yo genero una cadena de beneficio, le incorporo una cadena de beneficio a más gente, al dueño del almacén al que le compro cosas, a, al de la tienda de ropa si compro una ropa para mi hijo, para mí mismo, en la librería si compro un libro, ahí también va parte de mi dinero, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, cada vez que adquiera un bien o adquiera un servicio en el mercado, yo, digamos, transfiero parte de mi propiedad, en este caso que es dinero, y con ello beneficio a la comunidad completa. Pero además, yo y los cristianos tenemos la obligación también de ocupar de forma directa, de servir de forma directa a los demás con nuestra propiedad privada. La forma más común de eso es mediante, por ejemplo, la donación de dinero. Es decir, el solo recto uso del dinero, de introducirlo al mercado, ya da un beneficio público. Pero nosotros no podemos conformarnos con eso. Nosotros la moral católica nos obliga también a la generosidad. Y en eso también hay que ser claro. En este caso, a dar una cantidad generosa y prudente, uno también tiene que saberlo sopesar con otras necesidades y bienes para beneficio directo de algunas personas. Entonces, no solamente mediante la introducción al mercado, la donación a las personas que están en situación de pobreza,
cualquier tipo de donación en dinero, en bienes, etc. Ahora, llegado a este punto, tenemos que retomar lo inicial, ¿no es cierto? Que fue planteado a su vez por el Papa Francisco. ¿Es la propiedad privada un derecho secundario? Bueno, absolutamente, porque está supeditado al bien común. Ahora, ojo, cuando hablamos de bien común, que no lo vamos a tratar acá, es siempre un bien moral. El bien común es el bien, pero en sentido moral, de la comunidad. No es simplemente el interés general, que a veces se confunde, no es una utilidad pública, ¿ya? Pero está supeditado al bien común. Significa el desconocimiento de la propiedad privada de ninguna manera, pues acabamos de ver cómo, lejos de poner en cuestionamiento la propiedad privada, la doctrina social la refuerza. Y de hecho critica las posturas, en este caso la del socialismo, de querer convertir la propiedad privada en propiedad colectiva. Ahora, parte del ruido de la discusión se da porque quienes en la política, ¿no es cierto?, en el discurso político, quienes con mayor fuerza se oponen al socialismo suelen ser los liberales. O asumen tesis liberales. Incluso hay muchos católicos que han asumido tesis liberales en materia económica, quizás sin darse cuenta. Porque claramente a veces resulta bastante a la vista el peligro, y sobre todo hoy día que lo estamos viendo esta semana, lo hemos visto con la situación de Cuba. Resulta evidente el peligro que significa para un país la instauración de ideas comunistas, pero no por ello vamos a aceptar de inmediato las tesis liberales o las tesis del capitalismo sin ninguna crítica. Ese es el punto. Entonces ahí hay que darle otra vuelta también. Ahora, desde una perspectiva católica, ¿cómo nos acercamos a la realidad social, a la realidad del trabajo, de la economía, de la política? Lo hacemos a partir del concepto fundamental de dignidad humana. Esa es nuestra piedra de base. Con el concepto de dignidad humana nosotros construimos nuestra visión de la vida, por la cual nos oponemos, por ejemplo, al aborto, nuestra concepción respecto de la vida social, por la cual nosotros propugnamos, defendemos una sociedad justa. Por ese motivo también, por ejemplo, el catolicismo de siempre ha denunciado la defraudación o la retención injusta del salario. Son injusticias, de hecho es un pecado que clama al cielo. Sobre la base de la dignidad humana, nosotros entendemos que un derivado inmediato de esa base fundamental es el derecho a la vida. Y desde esas dos bases, desde la dignidad humana y su inmediato derivado, que es el derecho a la vida, nosotros tenemos una comprensión armónica y general respecto de la propiedad, respecto del uso de la propiedad, respecto de su mayor conveniencia y respecto de otros temas como les mencionaba recién.